Empiecen, por favor, a registrar la asistencia en el chat. Y espero que ya hayan analizado la pregunta que dejamos planteada antes del receso. Son 15 personas. Ya se van incorporando. Bueno, de los presentes, voy a convertir nuevamente la diapositiva. Ahí teníamos la pregunta. Esta pregunta nos indica, en el siguiente cuadro, aquí que tenemos, sector de actividad, sector primario, secundario, terciario, tenemos los tres sectores que ya hemos conversado. Conversamos que el sector primario constituye todo lo que se obtiene de la tierra, ¿no? El sector secundario es todo lo que se produce, y el terciario son los bienes, los servicios ofertados por el sector público. Eso habíamos conversado antes del receso. Entonces ahorita vamos a ver cómo contestamos esta pregunta. Entonces, a ver, alzando la mano, a ver, Óscar Intriago. Óscar Solórzano Intriago, ¿tres apellidos? Óscar es nombre. ¿Vale? A ver, Óscar. Sí, sí, es nombre, mister. Sí, dígame. La pregunta dice, en el siguiente cuadro, la sumatoria Sí. total se considera como exacta en la producción de esta nación. ¿Qué significa la pregunta? Que aquí vemos toda la producción del bien primario, del bien secundario y del bien terciario. Y esto sería la producción total de la nación, 790.000. La pregunta te dice, ¿esta es la producción exacta de la nación? O sea, en un principio sí, porque está tomando, está separando los sectores en general. Y está haciendo prácticamente los pasos que se decía. El primero está en términos monetarios. O sea, cada sector está subdividido. El primario es exactamente cuánto produce el sector primario, el secundario igual y el terciario igual. Y luego lo que hace es sumar los términos generales. Por lo tanto, los dividió bien, luego los puso en términos monetarios y sumó. Por lo tanto, sí sería exacto. Que ya luego a eso se le tenga que restar alguna cosa como, por decirle, qué sé yo, algo como una costo de producción, alguna vaina así, no sabría la verdad, pero por ahora sí me parece que es exacto. Ya, perfecto, Óscar. A darle una mano, vamos a darle el paso a Fernando. Presente, profe. A ver, Fernando. Yo diría que estaría bien. ¿Quién participó hace un momento? Aló. Sí, ¿quién participó? Dígame. Solórzano. ¿Quién participó hace un Óscar momento? Solórzano. Solórzano. Sí. Ya. Tú eres Agurto, ¿no? Agurto. Ya. Sí. ¿Qué puedes complementar respecto a lo que hemos estado platicando? Yo diría que estaría bien, por lo que en el sector primario, obviamente, es donde extraemos materia prima, ya que tiene un bajo precio y se le ha hecho por una suma cuantitativa de todos los bienes, ¿verdad? Entonces, el cual pasa al sector secundario, en donde se le agrega alguna característica o una cualidad, y eso ya costaría un poco más. No funciona así. El sector primario, aquí simplemente estamos cuantificando lo que produce cada sector. El sector primario ha producido, mira lo que dice, sectores de la actividad. El sector primario, el valor a precio de mercado de los bienes y servicios. O sea, el sector primario produjo 140.000 unidades monetarias.
El sector secundario produjo 280.000 y el sector terciario produce 370.000. Sumamos todo, significa que la De una producción sumatoria. nacional es de 790.000. Entonces la 90.000. pregunta es, ¿este cálculo es correcto? ¿Sí o no? Para decir que este es el producto de la nación. Esa es la pregunta. ¿Es correcto este cálculo o hay que considerar algo? Ustedes han mencionado dos aspectos. Voy a regresar a la diapositiva. Ay, perdón. Disculpen, salí del compartir pantalla, me equivoqué de tecla. Ya voy a regresar a la página anterior. ¿Cuáles eran las condiciones que se deben de considerar? Ya dijeron que debe estar en términos monetarios, perfecto. Que debe estar en periodos, también lo dijeron. La sumatoria de bienes y productos finales. Esta es la que no la han considerado. La producción de bienes y productos finales. Si bien es cierto, aquí nos dice lo que está produciendo. A ver, Cecilia. Dígame. Lady, perdón, Lady. A ver, Lady. ¿Qué ibas a comentar? Eso mismo, o sea, de que hay tres pasos, digamos. La primera que debe de estar en términos monetarios, que sí está, porque está representando los valores de cada sector. Perfecto. Ya, la segunda es que debe calcularse en periodos de largo o corto plazo. Y aquí está digamos que está dentro de los periodos. Y sería la sumatoria de bienes y productos finales. Yo creo que el producto final sería el total, pero de los tres sectores. Ya. Entonces yo creo, sí, a mi parecer no estaría bien porque el total es la suma del sector primario, secundario y terciario. Ya, ¿tienes una idea? ¿Qué apellido eres tú? Cedillo. Cedillo. Mister, dígame. No se cuando se hace la sumatoria para hallar el Producto Interno Bruto de un país, no se toma en cuenta lo que vendrían siendo los impuestos y todo ese tipo de cosas que recauda el Estado. Es que justamente eso es lo que se debe considerar aquí. Aquí tú te estás dando cuenta, aquí dice valor a precio de mercado de los bienes y servicios. Aquí está incluido los impuestos y todas las gamas de cosas de los productores intermedios. Aquí no está segregado. Recuérdense que entonces está mal. Esto estaría incompleto, porque te dice que debe calcularse en periodos cortos y largos y debe ser la sumatoria de bienes y productos finales. Aquí está considerando todo el conglomerado. Entonces, la respuesta es no. Porque no se especifica si esto es producción final sin la producción intermedia. Aquí estamos hablando de todos los componentes de la producción, pero considerando todos los efectos intermedios. Entonces, ¿qué vendrían a ser los 790.000? Algunos de ustedes dirán, bueno, si eso no es lo correcto, entonces, ¿qué mismo es que significa este gráfico? Entonces, ¿por qué nos pone este cuadro? Y que estos valores, si está mal, ¿por qué los pone? Entonces, la pregunta, ¿qué significan los 790.000? Esos 790.000 es lo que se conoce como el valor bruto de la producción o producción bruta. Aquí lo he simplificado como valor bruto de la producción. Valor bruto de la producción total. O sea, eso es lo que ha producido en términos brutos o en términos totales la nación. Aquí están todos los valores intermedios. Acuérdense que los valores intermedios no generan producción. Por decir, yo tengo mi carro, decido vender el carro, obviamente yo estoy ganando, pero no estoy produciendo nada. Yo he ganado algo simplemente porque estoy vendiendo algo que ya generó un valor. Eso no genera un ingreso, me genera un ingreso a mí, obviamente. Con ese ingreso que tengo puedo comprar, vender, dinamizar la economía, pero no contribuye al desarrollo del PIB. Muy distinto es que yo vaya y compre un auto nuevo. Entonces, al momento que estoy comprando un auto 0 kilómetros, ese auto que genera un ingreso a la producción. Ahí genera un aporte de crecimiento.
Por eso es muy importante saber identificar PIB nominal, PIB real, valor de producción bruta, todos estos términos tenerlos muy claros porque ya ustedes se van dando cuenta poco a poco, no es lo mismo decir que el PIB real tiene un efecto y el PIB nominal tiene un efecto. Entonces tú puedes estar hablando de un PIB nominal, si alguien te dice que el PIB nominal es de $700.000 comparado con el año base del año 2010, ahí lo que te están diciendo, tú me estás hablando piedras, porque estás mezclando un concepto con otro. Eso se lo admitiría, ustedes escuchan hablar de repente a los periodistas, sin ofender a ningún tipo de reportero, en algunas ocasiones suele pasar de que confunden los términos y dicen una expresión errada, y a veces se emite un juicio, un criterio en función de un concepto errado y se da una información incorrecta. Eso un economista, con lo que ustedes están formando para ser economistas, deben de tenerlo bien claro y bien presente estos tipos de definiciones al momento de emitir un criterio. Entonces, ¿qué constituyen los 790.000 del ejercicio? El valor de la producción bruta. El valor bruto de producción. Exacto. Y este valor bruto de producción, ¿a qué va a ser igual? A los bienes intermedios más los bienes finales. Entonces, el valor de la bruto de la producción son todos los bienes intermedios, que le he puesto BI, más todos los bienes finales producidos en una nación. Obviamente, esos 790.000 que están segregados en el cuadro anterior, que están segregados, aquí quiere decir que para ambos casos, tanto en la primaria, secundaria y la terciaria, están incluidos los bienes intermedios. Y para encontrar el valor de la producción nacional, hay que segregarlo con el detalle. Continuemos. Vamos a ver en este momento las formas de calcular el producto de una nación. Habíamos mencionado 3 tipos. A ver, Brigitte Santos. ¿Se encuentra Brigitte? Brigitte. No está Brigitte. A ver, Kevin, que levantó la mano. Kevin, ¿cuáles eran estos métodos que nosotros habíamos conversado para calcular el producto de una nación? El uno de esos es el flujo de producción, ya lo viste. La suma total de los agentes de la economía. ¿Ya? A ver, Viviana, ¿qué nos puedes decir tú? El flujo de la producción, flujo de ingresos y flujo de gasto. Y el flujo de gasto, exacto. Jiménez, ¿no? Sí, Jiménez. Jiménez, Viviana. Listo. Entonces, es el flujo de la producción que se llama método de valor agregado. ¿En qué consiste este método? En sumar o se suma exclusivamente el valor que se agrega y se añade a cada etapa de la producción de un bien o servicio. Repito, se suma exclusivamente el valor que se agrega y se añade a cada etapa en la producción de un bien o servicio. Y se excluye toda utilización intermedia. Por ejemplo, cuando hacíamos el cálculo del IVA, ¿qué nosotros determinábamos? Que veíamos que el primero, ¿qué es lo que hizo? El que recién produjo, en este creo que fue un ejemplo de zapatos, el que produjo los zapatos, lo produjo un valor de 100. Se consideran los 100 porque están ingresando al PIB. El que compra los zapatos para volverlos a vender, no vamos a considerar nuevamente los 100. Solamente vamos a sumar, ¿qué es lo que vamos a sumar? Lo que se agrega al valor, que es en tal caso el valor del impuesto. Solamente eso se considera. El siguiente, de igual manera, no suma. Suma la diferencia del precio, nada más. Lo que se le agrega. Pero el valor intermedio no. Entonces, todo eso es lo que se considera cuando se analiza el flujo de la producción por el método de valor agregado. Alison, ¿va a decir algo? Alison. No, profe, es que levanté la mano cuando usted preguntó, pero le dio la palabra a Viviana. Ah, ya.
Ya entonces. Listo. Ya la bajo. Ya. Perfecto. Entonces, continuamos. Este método evita la doble contabilización y toma en cuenta los bienes finales. Por eso se llama el método del valor agregado. Únicamente se analiza lo que da valor adicional. Los bienes intermedios se los descarta. Vamos a ver el siguiente método. El siguiente método, ¿cuál era? El flujo del ingreso. Este método se lo llama como valor agregado de cada sector de la economía. El anterior también analizaba el valor agregado, pero acá ya lo sectoriza. Entonces, para encontrar esto, simplemente se toma el valor bruto de cada sector y se le resta la intermediación o la utilización intermedia, que vendría a ser prácticamente lo mismo, pero desde el punto de vista del ingreso. En la metodología anterior, vimos que se basa en la producción. Aquí estamos viendo que se basa en descomponer el valor agregado de cada sector y encuentra en sus componentes que se basa principalmente en lo que son los salarios, es decir, lo que se produce al costo, lo que se conoce como producto al costo de factores. ¿Esto qué significa? El precio el producto de costo de factores no es nada más que la sumatoria de todo lo que se paga por conceptos de arriendos, salarios, interés, capital. La sumatoria de todo esto es lo que nos va a dar pauta para poder calcular el flujo de ingresos de la producción de una nación. Aquí debemos tener en cuenta de que existe también algo llamado el producto al precio de mercado. ¿A esto qué se refiere? A los subsidios que dan los gobiernos. Por ejemplo, nosotros no podemos, para la producción de alimentos, se debe de considerar al momento del PIB, los que se entendería, ¿no? De que las empresas o los negocios que se dedican a la comercialización de alimentos utilizan gas no subsidiario, aunque sabemos en el fondo de que prácticamente no es así, sí utilizan gas subsidiario. Pero en teoría no deberían usar el gas subsidiario, sino que deberían utilizar el tanque industrial a precio real. Entonces, en función de eso, sacan el valor real de un almuerzo, por decir, y con eso no estamos alterando el valor de la producción. En cambio, muy distinto es considerar el precio de lo que aporta este sector, teniendo implícito el valor de los subsidios. Por eso se dice que se debe tener en cuenta que dentro de la producción al precio de mercado, a los subsidios, para no proporcionar un valor irreal. Porque nosotros estaríamos diciendo que de repente el restaurante de la esquina produce un almuerzo a un costo de $3, pero está comprando una bombona subsidiada que le cuesta $2,60 o $1,60, cuando en realidad el precio del mercado es de $15. Entonces, si la persona compraría $15, no vendería el almuerzo a $3, de repente lo vende a $5, no sé, se me viene a la mente el valor. Entonces, eso se debe tener en cuenta al momento de calcular este rubro. El producto a precios de mercado, tener en cuenta los subsidios para no trabajar con un valor irreal. Ejemplo de eso, ya mencioné, el gas. Sabemos que el costo real del gas es de aproximadamente $15 y se lo vende ya con subsidios a una tarifa de $2,60. Quiere decir de que la diferencia es el valor que asume el Estado como un subsidio. Entonces, estos valores se deben de tener en cuenta al realizar el cálculo. Otro ejemplo que tenemos es el del transporte. Ustedes bien conocen que cuando va a viajar en cualquier medio de transporte, hay un descuento considerado para la tercera edad, para los que son, aquí he puesto discapacitados, pero le llaman capacidades especiales, que vendría a ser en términos reales lo mismo, estudiantes,
pagan una tarifa subsidiada, ¿no? O sea, ustedes saben que si se suben a la metrovía, bueno, ustedes ya no tienen ese derecho, solamente le dan el derecho a los estudiantes de colegio, aunque también debería darles a los estudiantes de universidad, porque dice el término estudiante. Exacto. Y eso es una discriminación que hacen, pero bueno. Nos discrimina. Debería ser a todos los estudiantes. Ustedes cuando estaban en el colegio presentaban el carnet, se registraban, le daban un ticket y con eso pagaban una tarifa diferenciada. Lo mismo en la tercera edad, dicen, bueno, traiga la cédula y le damos en la metrovía, se ve más que todo eso. Le dan la tarjeta y con esa tarjeta ustedes, bueno, no ustedes, sino las personas que son mayores de edad, de 65 años, tiene derecho a pagar la mitad de la tarifa. Y para discapacitados no es porque dicen, no, tuve un accidente, perdí la mano y soy discapacitado. No, dice, a ver, si usted tuvo un accidente y perdió la mano, vaya a un centro y que le digan que usted es un discapacitado y le den el carnet. Con ese carnet nosotros le damos el descuento. Entonces, me acuerdo que en algún momento vi en un programa de las noticias de que había un señor que por el tema de la pandemia, que no lo querían dejar entrar a un supermercado o un mercado público para que haga compras porque estaba en riesgo su vida, porque se lo veía un señor de la tercera edad. Y él decía, con justo derecho, aunque resulte un poco cómica, yo no soy de la tercera edad, yo tengo 64 años, aquí está mi cédula. Él reclamaba de que, porque quería ir a comprar para abastecerse. Él dice, no, ya se lo veía físicamente, que era de la tercera edad, pero él decía, no, yo tengo 64 años, no soy de la tercera edad, y ustedes se darán cuenta que si van al SRI a solicitar devoluciones de impuestos por tercera edad, si tienen 62 años, les van a decir, un momentito, usted no es de la tercera edad, vaya por la sombrita, espera que cumpla los 65 y ahí hablamos. Entonces, esas son situaciones que se deben tener en cuenta también al producto de una nación. Ahí ya hemos visto hasta ahorita 2 metodologías. ¿Cuál es la primera metodología que hemos visto? Cintia. Flujo de producción. A ver, Cecilia. A ver, dime, ¿cuáles son las metodologías que hemos visto? El método de la producción. ¿En qué consiste este método de la producción? En que se toman en cuenta los valores de la producción final, creo. Aquí tienes la pantalla. Ingreso, dice él. Ingresos de la producción. Toma en cuenta únicamente los valores agregados. El método de la producción suma exclusivamente el valor que se agrega y se añade a cada etapa de la producción. Eso ténganlo en cuenta. Aquí les he puesto el extracto de lo que es cada sector en particular. El flujo de la producción que toma o que analiza, toma, por eso se llama el método de valor agregado, es decir, suma, para efectos de cálculo, exclusivamente el valor que se agrega o se añade a cada etapa de la producción. ¿El otro cuál era? El método del ingreso. Aquí, ¿qué es lo que se analiza? El sector bruto, como tal, y se le resta la utilización intermedia. Es lo mismo que acá, solamente que aquí está considerando únicamente el valor agregado. Aquí toma el valor bruto y le resta lo intermedio. Si restamos el valor bruto y le restamos lo intermedio, ¿qué nos queda? Lo agregado. Exactamente lo mismo. Por eso se llama valor agregado de cada sector de la economía, pero lo analiza desde los componentes de arriendos, salarios, interés y capital. Se analiza otros enfoques para llegar al mismo resultado, porque se entiende que para producir, ¿tú qué vas a necesitar? Pagar un arriendo, si tienes una empresa de producción y de repente no tienes local propio, tienes que pagar un arriendo, un derecho de uso de suelo, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar salarios para que trabajen la mano de obra, si necesitas crédito tienes que pagar un interés, si necesitas financiamiento tienes que recurrir a accionistas para que te financien y te proporcionen un capital. Analiza todos estos rubros, cómo van variando periodo tras periodo, dentro del flujo de los ingresos. Estos conceptitos son muy importantes tenerlos porque cuando ustedes tengan una evaluación, yo les he de dar una lista
una lista, no tengo en este momento todavía el ejemplo, pero ya en algún momento les ha de llegar, yo les he de dar una hojita, bueno, no una hojita, sino una hoja electrónica, por decir así, un archivo, donde contiene un montón de líneas. Entonces, y está todo mezclado. Hay definiciones de flujo de ingresos, definiciones de flujo de producción y definiciones del flujo de gasto, que ya vamos a ver. Y ustedes tienen que identificar qué corresponde a cada cosa. Y de acuerdo a eso tienen que encontrar cuál es el valor de la producción nacional, más o menos para que tengan una idea de cómo va a ser el taller. Yo de repente divido en 3 grupos, o varios grupos, todavía no he sacado, tengo que ver los ejercicios, y les digo, usted al grupo 1 me va a determinar cuánto es el producto de la nación por el método del ingreso. Entonces, ¿qué tienen que considerar para el método del ingreso? Arriendo, salarios, interés, capital. Ya vamos a ver también con los ejemplos, y así para cada caso. Entonces, continuamos. El caso que nos toca se llama el flujo del gasto. Este flujo del gasto trata o se maneja por categorías que tienen que ver con el mantenimiento y la expansión de la actividad económica. ¿Cuáles son estas categorías? Aquí son unos nombres medios interesantes. Se llama categoría y mantenimiento, es el primer punto. Esta categoría menciona que es el consumo viable del consumo personal y del consumo del gobierno. Es decir, analiza cuánto consume o cuánto gasta, por eso se llama flujo del gasto. Aquí recuerden que el consumo está relacionado al gasto, cuando consumen los hogares y cuánto consume el gobierno. No se consideran las empresas, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué no se consideran a las empresas? A ver, Silvia, Melanie. ¿Se encuentra Silvia? Sí, profesor. A ver, Silvia, ¿por qué no se consideran las empresas? Eso lo vimos en la primera clase. No, en la clase anterior, perdón. ¿Por qué no se consideran a las empresas? En la parte de los gastos. Ajá, porque en el flujo del gasto. ¿Por qué se considera únicamente el consumo de los hogares, que es el consumo personal, y no se considera se considera el gobierno, pero no se considera a las empresas? ¿Por qué razón? Porque las empresas participaban como productores. Exactamente. Y ofrecían lo que a las familias lo que eran los salarios y eso. Exactamente. ¿Sí ven cómo se va relacionando los conceptos a medida que vamos evolucionando en la temática? ¿Cuál era tu apellido? Que me olvidé. Silva. Silva. Sí, Silva. Sí. A ver, Silva. Sí, ya está con la actuación. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos la otra categoría. Ya vimos que la primera categoría es el consumo. ¿De quién? De los hogares y el gobierno. Aquí puesto consumo personal se entiende que son las personas son los hogares. La otra es la categoría en expansión de la actividad económica. ¿A qué se refiere esto en expansión de la actividad económica? Estoy utilizando sinónimos. Cuando hablamos de expansión económica, nos estamos refiriendo a la inversión bruta de la economía. A la inversión bruta de la economía nos estamos refiriendo. Seguimos, dejen de estar jugando con las opciones, por ahí están escribiendo, dejen de estar jugando con eso. Que sí tengo como identificar quién es que está garabateando la pantalla. Categorías en expansión de la actividad económica se refiere a la inversión bruta de la economía. ¿Qué es la inversión bruta? ¿Qué es la inversión? La inversión es cuando yo tengo ahorrado una cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero que la tengo ahorrada, que no está en la economía, la saco, la ingreso en la economía y con eso que genero trabajo, con eso compro productos para crear algo nuevo. De repente voy a construir una casa, ya se está agotando el tiempo, tenemos 10 minutos, de repente lo utilizo para construir alguna empresa, formar algún emprendimiento, qué sé yo. Entonces, eso genera gasto que se ve traducido en un incremento de la producción, que va a incrementar el Producto Nacional.
El otro factor es el consumo del gobierno, que esta parte es parte de los servicios gubernamentales producidos obviamente por el gobierno y entregados de forma gratuita a la comunidad. Por ejemplo, los subsidios. Tenemos el subsidio de $60 o $50 que está dando por el tema de la pandemia. Tenemos también algo que es la inversión bruta de capital fijo. ¿Cómo se calcula esta formación bruta de la economía? Es lo mismo que hablar de inversión bruta. Cuando les digo formación bruta de capital, es lo mismo que inversión bruta. De repente, pues, ustedes dicen, profe, yo necesito en la ecuación encontrar la inversión bruta. Y no me dan la información bruta, pero tienes la formación bruta de capital fijo, que es el equivalente a la inversión. Entonces, todas esas cositas deben de irlas analizando, de tenerlo en cuenta, porque va a ser algo parecido al momento de calcular los valores, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Mister, Dígame. ¿hay alguna diferencia entre capital y capital fijo o es lo mismo? Capital. ¿Y capital fijo? Formación bruta, sí, hay una diferencia. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de todo. Y cuando hablamos de fijo, nos referimos o es a las empresas o es al gobierno. Ahí nos estamos diferenciando. Aquí, como estamos hablando de inversión bruta, es lo que invierten las empresas. ¿Por qué no ponemos los hogares aquí? Porque los hogares, bajo la definición que vimos inicialmente, son netamente consumidores. Son las empresas lo que se encargan de producir. Entonces, por eso ponemos formación bruta de capital fijo de las empresas. Más la formación bruta de capital fija del gobierno. Más un BE. Vamos a ver qué significa ese BE. Significa variación de existencia. ¿Qué son las variaciones de existencia? Como cuando llevamos una contabilidad simple. Al empezar un ciclo, nosotros partimos de una base inicial. Es decir, en la economía ya había una producción dada. Entonces, y al término de la economía, termina con otro valor. Entonces, ha variado. Lo que se produce en un periodo y otro periodo, más lo que se produjo en ese periodo total, es el total de la producción general. Por eso se llama variación de existencias. ¿Sí está claro? Lo que es variación de existencia. Entonces, repito, formación bruta de capital es lo mismo que decir inversión bruta, y esto está compuesto por la formación bruta de capital fijo de las empresas, que es lo que deciden producir las empresas, pero basados en sus ahorros. Formación bruta de capital fijo de los gobiernos es lo que utiliza el gobierno y entrega de manera gratuita, más la variación de existencia, que es lo que ya estaba producido antes de que inicie el ciclo, en contraste a lo que tenemos cuando se terminó el ciclo. Todo eso constituye la inversión, el análisis de la inversión bruta, y hasta allí es la clase del día de hoy. Ya nos quedan 6 minutos. Eso es lo que hemos analizado. Si tienen alguna pregunta, ya en estos 5 minutos no creo que alcance a hacer la dinámica que siempre sabemos hacer. Ya un poco, en este momento aprovecho para que cualquier inquietud que tengan, la comuniquen. Tenemos 5 minutos 40 segundos para cualquier inquietud. Mister, ¿cuándo va a subir esta clase? Ya esta clase la termino de grabar, ya la de estar subiendo el día de mañana. El día de mañana la de estar subiendo. Sí, el día de mañana en la tarde, lo más probable. En la tarde, porque tengo algunas cositas que tengo que ir despachando. Para mañana en la tarde estaría. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, una pregunta. La variación de existencia, usted dice que va con la formación del capital fijo que puede ser del gobierno, pero, o sea, la variación es algo que ya estuvo, o sea, que fue del año anterior, ¿o qué? Te voy a dar un ejemplo en contabilidad. Cuando tú tienes inventarios, tú ingresas a trabajar en una empresa como contadora y tienes que calcular los inventarios. Estamos fin de año y tienes que decir cuánto es el total de inventarios. Ahora,
¿Qué sucede? Que al comienzo de año había un stock en bodega, ¿no? Había un stock. Y al finalizar el año hay otro stock. La diferencia entre lo que hubo al comienzo del año y lo que hubo al final del año es lo que han variado tus inventarios. Eso no es así. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Por definición simple. La resta es lo que ha variado el inventario. Claro. Entonces, lo mismo aplica para la economía. Acuérdate que nosotros analizamos un periodo. Dentro del periodo, tú tienes un periodo, qué sé yo, ahí se ve en la pantalla, ahí. Este es un periodo. Todo esto, esta línea es el espacio del tiempo. En este periodo vas a analizar. Entonces, al comienzo del periodo, tú tienes un valor de que la economía ya tiene una cantidad determinada de producción. Entonces, al finalizar el periodo, vas a tener otro valor. Entonces, la diferencia entre los dos es lo que se ha generado dentro de este rango. Eso es lo que constituye la variación de existencias. Que ese es un dato. ¿Me explico? ¿Está claro? O sea, sería más bien como que todo lo que ha entrado al mercado. No puedes decir todo lo que entra al mercado, porque acuérdate que cuando es todo lo que hubo en ese lapso de tiempo. Es la diferencia de la producción de un periodo con respecto al otro. Es la diferencia simplemente. Lo que ingresa al mercado, acuérdense que son importaciones, eso es lo que ingresa al mercado, y dentro de las importaciones hay un sinnúmero de efectos como impuestos y otras cosas, y salarios, entonces no se puede decir que es todo lo que ingresa al mercado. Es la variación que ha tenido la producción nacional de un periodo con respecto al otro, eso se llama variación de existencia. ¿Sí? Esas son definiciones que van a encontrar. Yo les voy a, ya con las dudas que me están indicando, les voy a subir un texto en donde hay un poquito de información de esto. Es un texto de como unas 2000 páginas, donde ustedes pueden leer esto y empaparse más al fondo. Para los que tengan curiosidad. 2000 páginas, profe. Más o menos, unas 2000, 2500 Nada más. Una lectura de unos 2 días siquiera. Ahí, para que investiguen un poquito más. Para que esta materia es muy, muy extensa, muy práctica también, pero es muy útil. Si ustedes la llegan a dominar, no solo aprenderla, llegan a dominar, pueden emitir bastantes criterios económicos muy versátiles y muy certeros. Y pueden darse cuenta de que muchas veces las noticias que se dan en la prensa no son realmente lo que está ocurriendo en la economía. Entonces, vayan analizando, vean las noticias, identifiquen los conceptos, analicen y se van a ir dando cuenta de que muchas de las informaciones que dan tienen sesgo. Cuando hablamos de sesgo es que tiene algún tipo de información que no es 100% real. Entonces, para eso también es la formación que ustedes tienen. Bueno, y en sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no tenemos preguntas, nos quedamos hasta allí, nos veríamos el día viernes, ya vamos con la parte práctica de esta actividad, y en la parte práctica también al finalizar les enviaré una asignación para el taller. Acuérdense que el taller tiene un peso de 20 puntos, todo se evalúa sobre 10, las asistencias también se evalúan sobre 10, que digan las actuaciones que estamos viendo, y estas actuaciones se ponderan con lo que saquen en el taller. Y ahí sería la nota que tienen en talleres, ¿no? De ahí trabajo de investigación, ya les he de mandar posteriormente un trabajo de investigación, que eso sería como las tareas. Junto con las asignaciones que ya tienen ya les voy a mandar otra asignación, que sería posteriormente, yo he registrado un canal, se van a tener que inscribir al canal para el tema de tutoría. Si alguien tiene un tema de tutoría, yo le puedo hacer un video para que lo puedan ustedes visualizar el video y poder así trabajar con el tema de tutoría. Pero eso, eso va a ser otra asignación que les voy a mandar como tarea. Y ahí ya vamos completando los puntos.